luego se volvió pauta cultural, luego costumbre. Finalmente, cuando esto se hace costumbre, se vuelve una tipificación, es decir, una forma en reconocer al mundo exterior, tipos de cosas, tipos de personas, tipos de situaciones, tipos de acciones, tipos de materia, tipos de animales, de personas. Es nuestra necesidad de reconocer al mundo y de darle lugar a todas las cosas que hay en él. Cuando esto sucede con nuestras verdades absolutas, dentro de esto está la discriminación, se hacen entonces también estereotipos, que es mucho de lo que ya hemos visto. Pero por el porqué de los estereotipos, quien diga que el estereotipo viene de los medios de comunicación, dice la verdad, pero también dice mentiras. Porque desde el punto de vista social, los medios de comunicación no son más que una expresión de las relaciones sociales y de la cultura que está en todos nosotros. Por lo tanto, centrar el problema o adjudicar las causas a una sola variable es quedarnos cortos. No podemos decir, bueno, es que es la tele. Alguien más dirá, no, es que si Televisa desapareciera, ¿no?, este país volvería. Pero es precisamente el pensar parcialmente en el problema de la discriminación. Cambiando la tele no vamos a cambiar. Inclusive, ¿qué creen? Que cambiando el sistema económico no va a cambiar. Por ejemplo, en los países socialistas, países comunistas, no desapareció la discriminación, porque es parte de un problema también cultural. No es nada más que nosotros cambiemos el sistema económico y de manera automática que cambie la discriminación, sino que es un proceso que tiene que implicar las dos cosas. Cambiar lo material. Esta necesidad material está expresada en la especialización, en la repetición, en la rutina, en la necesidad de que cada individuo estemos en un trabajo 8 horas sin protestar, o 12, o 16, o lo que sea necesario. El anteponer el trabajo por encima de nuestra propia vida. Esa es la cuestión material que mueve a la discriminación, ¿sí? Es la necesidad social que todos nosotros tenemos de repetir una conducta como forma de adaptación y de supervivencia en esta sociedad, ¿sí? Y esta es otra cara de la discriminación. Cómo la discriminación es necesaria desde el punto de vista de la supervivencia de algunas personas. Acaba de aclarar, desde la visión de estas personas, ¿sí? Cómo ellos creen que si no discriminan no van a sobrevivir. Por ejemplo, váyanse a un barrio bravo, tal vez como Tepito, y traten de no discriminar a alguien. Alguien les va a decir, a ver tú, el aguiducho, cállate con la lana, ¿no? ¿Y qué tiene que hacer el otro? Pues yo soy más gallo que tú, y aquí mis chicharrones truenan. ¿Y cómo ves si tú te vas con tu madre que es así, 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 y tu padre y tu abuelo, y sacas todo el repertorio discriminatorio habido y por haber para defenderte? ¿En qué momento la discriminación, por lo tanto, es parte de un problema que es lo mismo que les explicaba? No solo es un hábito, sino también es una necesidad, porque así nos adaptamos al medio. Por ejemplo, yo recuerdo en la secundaria, se hacían grupos, se hacían tipificaciones y estereotipos y se juntaban los estudiosos, los flojos, los peleoneros y toda la clase de estereotipos que podamos haber conocido, ¿no? Pero si tú dentro de tu grupo no discriminabas al otro, ¿qué pasaba?
tu propio grupo te discriminaba. Te decía, ah, órale, ¿no? Tú sí hiciste la tarea, ¿no? Y nos hiciste quedar mal a todos nosotros. Ah, pues ahora ya no eres del grupo, lárgate con los nerds, ¿no? Y entonces nos excluyen. Pero y si queremos estar en ese grupo, tenemos que asumir como forma de supervivencia dentro de ese núcleo la manera en que éste se adapta y ejerce su propia supervivencia, o en determinados grupos su propia coto de poder o su propia dominación. Porque dentro de estos estereotipos tenemos relaciones asimétricas, es decir, desiguales. No todos los estereotipos tienen el mismo lugar dentro de la sociedad, sino que unos estereotipos están en franca desventaja material, cultural y política. Y este es un elemento que hace que, como una forma de ascenso social, tengas que adaptar formas de pensamiento y de acción discriminatorias como forma de ascender socialmente. Si todos nosotros quisiéramos ser empresarios, tendríamos que asumir el repertorio discriminatorio de toda esta cúpula empresarial. Y tendríamos que asumir cómo ellos hablan y cómo se expresan en muchas cosas. Porque inmediatamente nos sentimos discriminados, porque pertenecemos a un estereotipo diferente. Es más, el hecho de decir, no, pues yo estoy en el COPRED, o sea, hay gente que va a decir, ¿qué? O sea, no está hablando de yates, ni de joyas, ni de viajes a Estados Unidos. Pues así como que va a decir, es medio rarito, ¿no? Y tú tienes que incorporarte, porque socialmente esa es la coerción. En el grupo al que queramos pertenecer, tienes que asumir estas verdades absolutas, discriminatorias. Entonces, esto explica, digamos, esto es parte del esquema de cómo la sociedad y la discriminación están inmersas en muchos niveles. O sea, no podemos decir la discriminación, es un problemita aquí, chiquito. La discriminación, sí, pues es nomás cuestión de que cambie su lenguaje, ¿no? Que deje de decir groserías, ¿no? Como los padres, ¿no? Luego dicen, no digas groserías. Y dicen, no, mamá, ¿no? Y ya con la forma en que lo dijo se le está mentando, ¿no? Pero podemos decir groserías de muchas maneras, no es necesariamente lo que creemos, ¿no? Bueno, con esto, estos autores nos hablan también de cómo, y es lo que les decía al principio, toda sociedad se va a definir por lo que se considera y lo que de facto es posible e imposible. Yo, estando en un grupo social específico, estereotipado y con estas características, ¿puedo dejar de discriminar? ¿Es posible sobrevivir en ese contexto sin ejercer o sin moverme en un nivel de violencia simbólica, física o cultural, psicológica? ¿Cómo puedo hacerle? Es imposible. Y eso es lo que nos explica por qué el positivismo no funciona. Es lo que nos explica por qué no es un problema de voluntad. Es lo que nos explica también por qué esto debe ser un esfuerzo de intervención comunitaria, necesariamente. ¿Por qué no nos podemos quedar en individuos? ¿Por qué no podemos hacer intervención individual? Porque el problema de la discriminación es social. Y por lo tanto tenemos que trabajar con las comunidades como tales. No con un grupito de individuos, a ver, uno de acá, otro de allá y otro de allá. Sino ver de qué manera incidimos en el tejido de la comunidad.
en esos grupos más importantes de la comunidad que están incidiendo en estas estereotipaciones, bueno, en estos estereotipos. Ajá. Bueno, otro elemento más es el asunto de los roles. Ajá. Que un poquito ya lo abordábamos hace rato. El rol es una conducta que no pertenece al individuo, sino que la persona la adopta en una situación dada y después la deja. Por ejemplo, el rol de padre. Ajá. Aquí está el hijo, aquí está el padre, acá está un desconocido, acá está el jefe del padre, y todos están en una comida. La misma persona simultáneamente va a desempeñar varios roles y se los va a cambiar como de la manera más automática y más rápida que nos podamos imaginar. Hijo, come bien. Sí, jefe, ¿qué me decía? ¿Y usted quién es? Ah, es el mesero. Ok. Por favor, tráigame esto. Ajá. Despectivo con el mesero, servil con el jefe, autoritario con el hijo. ¿Por qué? Porque el rol de un padre es corregir a su hijo. Porque el rol de un trabajador es ser servil con su jefe. Porque el rol de un consumidor en un restaurante es que le atiendan, y rápido y eficiente. Ajá. Y si no, no hay propina. Ajá. Y como la misma persona tiene todos estos roles y juega con todos esos niveles de estereotipos al mismo tiempo. No es que en un espacio, sino que simultáneamente, incluso en el mismo espacio, en el mismo momento y en la misma conversación. Y entonces, justamente estos roles lo que hacen es restringir nuestra conducta y justificarla. Ajá. Es que yo soy tu padre, en mi rol de padre tengo que corregirte porque si no, no sería un buen padre. Yo soy maestro, en mi rol de maestro tengo que ser así y así. Y el que discrimina en su rol de superior o en su rol, en su contexto específico dentro de su grupo, su estereotipo, se justifica. ¿Sí? El rol es esa justificación que dice, no, no soy yo, no, pues es que es mi obligación, ni modo. Alguien tiene que ser, alguien dirá, no, pues es que alguien tiene que decirle a que viste pésimo, ¿no? Alguien debe decirle a que está mal, alguien tiene que decir, y se toma el rol de esta autoridad con esta superioridad en términos de una jerarquía de poder o una estratificación social, porque no podemos olvidar que el rol está inmerso en una estratificación. Vamos a tomar un cafecito 5 minutos y regresamos. Esto de la objetivación del otro que está aquí en el esquema está relacionado justamente con varias cosas que son importantes. Todo el tiempo, y esto tiene que ver con las verdades, tiene que ver con las tipificaciones, con la inevitabilidad con la que vemos las cosas socialmente. Ajá. Esta inevitabilidad social es tal que incluso mucha gente piensa que no podemos cambiar al mundo. Y es parte de estos hábitos, es parte de esta forma de verdades absolutas que creemos que son ciertas, pero digamos que esto precisamente lo que produce es que veamos al otro no como el otro es, como el otro incluso podría ser, o como lo que el otro fue. Es decir, el ser tiene una complejidad, es lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos ser al mismo tiempo.
pero la objetivación es esa selección de elementos del otro asumidos como tipificaciones, como simplificaciones de la persona. Entonces, lo objetivamos de acuerdo con nuestra propia necesidad y conducta, con nuestra lógica y con nuestros intereses. Es precisamente que esta objetivación deriva en la tipificación y está asociada a una verdad absoluta, a la idea fija de que el otro es quien digo yo que es. ¿Cuántas veces no nos llegó a pasar en nuestra vida que conocimos a alguien que nos caía mal? Es más, hasta llegamos medio a conversar por años con esa persona. Pudo haber sido nuestro jefe, pudo haber sido nuestro compañero de trabajo, de escuela, pero nunca nos dimos la posibilidad de conocerlo verdaderamente. Y un día, por alguna situación, en algún contexto diferente, llegamos a conocer a esa persona, pero de otra forma, en otro contexto, y dijimos, ay caray, ¿cómo es posible, no? Que pues tú me caías tan mal y creo que no eres todo eso que yo pensaba de ti, ¿no? Bueno, esto llega a suceder algunas veces, pero responde justamente a esa objetivación que hacemos de las demás personas, en la que queremos ver en esa persona lo que a nuestra lógica le conviene ver, no lo que es realmente. Y entonces, no es esta lógica de la que les estoy hablando, es mi cultura. Esta lógica de la que les estoy hablando es mi educación, es todos esos elementos morales, incluso, que me hacen pensar qué es lo bueno y qué es lo malo, cómo valorarlo, ¿no? Bueno, y pues referente al constructivismo, sí, efectivamente, estos autores, pues bueno, más o menos, ¿no? Tienen elementos constructivistas, efectivamente porque plantean la construcción de la sociedad, digamos, como algo, la sociedad como algo que se autorreproduce a sí misma, y como algo muy complejo, que tiene muchas variables, que tiene muchas dimensiones, ¿no? Como al mismo tiempo que estamos conociendo algo, al mismo tiempo lo estamos construyendo. Ajá. El conocimiento y el saber es al mismo tiempo una herramienta de construcción de la realidad. La construcción social de la realidad, nos dicen estos autores, está mediada por el lenguaje, que es justamente lo que vamos a ver ahorita. ¿Cómo? Desde el lenguaje, de la forma en que procesamos y articulamos pensamientos, ya estamos articulando también una realidad, un contexto situacional, una situación. Ajá. Y frente a esa situación los demás actúan. Ajá. ¿Cómo estamos estereotipando con esta idea, con estos pensamientos y con este lenguaje? Entonces, digamos que sí, este es el elemento constructivista, ¿no? Bueno, hay una propuesta de estos autores que es, digamos, un concepto, una categoría que ellos manejan, que es la sedimentación. Y al principio pues uno dice, pues ¿y eso qué será, no? Sedimentación del cemento, o de la colación, o no sé, ¿no? Bueno, lo que ellos nos plantean es que ¿cómo es posible? Es lo que ellos se preguntan. Hasta ahorita hemos visto, y lo voy a plantear particularmente en el problema de la discriminación, ¿cómo es posible que la discriminación se haya sedimentado? Ajá. Es decir, que esté en todo el cuerpo social, en nuestra estructura de pensamiento, y que de manera automática esté todo el tiempo actuando inconscientemente o automáticamente, sin que en ello
haya un proceso de mediación del pensamiento crítico o reflexivo. Es decir, que por voluntad podamos desplazarla, está sedimentada. Ahora, esto tiene que ver con que la sedimentación, es decir, el hecho de que la discriminación exista, tiene que ver con experiencias humanas pasadas. Estas experiencias humanas pasadas se van acumulando en la historia. La discriminación aquí tiene como sedimento, como algo que está inmerso en nuestra sociedad, digamos que hasta el hueso está metido en todo nuestro pensamiento, en nuestro ser social. Está tan sedimentada porque son capas históricas del tiempo, de generaciones y generaciones, que la han llevado, que han hecho discriminación desde hace mucho tiempo, siglos, podemos decir tal vez miles de años. Es un problema pero tan viejo, que por lo tanto quien quiera acercarse a ello, a comprenderlo actualmente, no puede dejar de entender eso. Entonces, ¿cómo surgieron estas sedimentaciones? ¿Cómo es que históricamente la discriminación existe? Y bueno, en este sentido hay trabajos históricos, historiográficos. Particularmente por eso seleccioné la propuesta que sigue. Una vez que vemos esta parte, vamos a ver la propuesta de un historiador y de un filósofo, que es Michel Foucault, pero que él no es más que parte de una corriente de historiadores que se preocuparon por algo que se llama historia cultural, es decir, la historia de nuestros rasgos culturales, de nuestras ideas, de nuestra forma de pensar, de nuestras mentalidades. Y en este elemento la discriminación es un tema de los historiadores en ese sentido. Por ejemplo, algunos historiadores exploraron lingüísticamente, fueron a la raíz de algunas palabras, de dónde vienen algunas palabras o de dónde vienen algunos conceptos. Por ejemplo, bueno. ¿Ustedes saben qué quiere decir bueno? Fíjense, no siempre ha querido decir, ¿sí? Dependiendo del contexto, ¿no? Pero esta palabra no significaba lo mismo ahora que lo que significaba hace 500 años. Y esto es lo que descubrieron los historiadores. Que bueno era sinónimo de noble o de rey. Está planteada para designar a quien tenía el poder y a quien además era el modelo a seguir en esa sociedad. ¿Por qué bueno no era el campesino que trabajaba y que era honrado? No, eso no importaba. Bueno era el poderoso. Por lo tanto, la palabra bueno, cuando la usamos aún hoy en día, está asociada a una herencia histórica en la que se concibe como bueno todo aquello que que los grupos o que las clases dominantes o gobernantes impusieron como norma de conducta. Y entonces nos damos cuenta que en esta forma histórica en que se conciben las mismas palabras existe un contenido discriminatorio. Cuando yo le digo a alguien, por ejemplo, le digo a un hermano, oye, sé bueno, es toda la carga ideológica que desde la Edad Media, por medio de la religión católica, después de la conquista
de todos los pueblos originarios de este país, se impuso como norma moral y de conducta, que gira en torno, ¿a qué gira en torno toda esta moral? A la sumisión, a la obediencia, a la creencia, a la represión sexual, o sea, ahorita lo vamos a ver más adelante. En general no es la religión en sí, ¿no? O sea, no ese es el problema, sino cómo culturalmente el significado de una palabra históricamente está cargada de sedimentos que después van cambiando. Y hoy en día, ¿ser bueno es sinónimo de ser presidente? Pues no, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Que cuando alguien dice sé bueno, ahí hay una connotación de poder que nos remite a la moral de los que dominan. Y eso sigue. Entonces, por el contrario, malo, ¿de dónde creen que venía esa palabra? Es decir, ¿a qué se asoció en la Edad Media la palabra malo? Con vulgar, con el vulgo, con el pueblo, con los paganos, efectivamente. Y entonces, este otro elemento hasta la actualidad llega. Quien no crea lo que yo creo es pagano. No lo decimos así, no lo pensamos así, porque los tiempos cambian. Pero la estructura del lenguaje se transforma, pero mantiene significados, mantiene estructuras desde el lenguaje. Y si se nos dice desde pequeños que está bien ser bueno, valga la redundancia, ¿no? Y que está mal ser malo, aquí ya hay una cuestión de discriminación, es decir, en la que se está asumiendo que alguien es superior o inferior por este nivel de bondad que procede de un estatus de poder. Y lo asumimos y lo ejercemos. Entonces, precisamente estas experiencias humanas son estereotipadas y son archivadas en la memoria como sucesos memorables o como situaciones memorables. ¿Cuáles son las situaciones memorables que en nuestra cultura están sedimentadas en torno a la discriminación? Los refranes son rememoraciones de experiencias de muchas generaciones pasadas que se expresan, se sintetizan en una frase. ¿Y cuántos refranes discriminatorios hay? ¿Se han puesto a pensar? A ver, díganme uno. Dime con quién andas y te diré quién es. Ajá. Ahí está un estereotipo, ¿no? Así es, ajá. Así es, lobos. El hábito hacia el monje. Así es, ajá. Que aunque la mona se vista, mona se queda, ¿no? Y nos las aprendemos estos refranes porque nos los dice nuestra abuelita hasta el cansancio, ¿no? Hasta que uno dice después, como dice mi abuelita, ¿no? Y luego, cuando tengamos nietos, van a decir nuestros nietos, como dice mi abuelito, ¿no? Y así se van pasando de generación en generación estos sedimentos de memoria que están en nuestra cultura. Lo que sucede después es que estos sedimentos y estas memorias, así como el significado de las palabras, se separan de su significado original y después ya ni siquiera vemos la implicación ideológica, política y social que tiene. De esta manera, el que dice un refrán discriminatorio ni siquiera se da cuenta del contenido discriminatorio que tiene, porque ya el sedimento se
separó de su origen, de su contexto. Ya no entiende la persona en qué contexto se creó ese refrán. Ya no entiende en qué contexto esa palabra empezó a ser usada o cuál es el significado inicial de esa palabra. La asume como verdad, porque es un sedimento cultural y social que no está en cuestión. Y tú dices un refrán porque es la sabiduría popular, punto. Es más, tus papás, todo el mundo te lo va a decir y vas a tratar de seguirlo. Algún día hasta te vas a dar cuenta, no, sí es muy cierto, ¿no? Y uno va a decir, es que los refranes son tan sabios, ¿no? ¿Por qué? Cuando llegamos a la conclusión, fíjense, y esto es un tema, una cosa interesante por la que podemos empezar a investigar a la gente en nuestras comunidades. Pregúntenle cuáles refranes se saben, luego identifiquen cuáles son discriminatorios. Y luego traten de interrogarle de tal manera en ver si esta persona se da cuenta que está discriminando. Y se van a dar cuenta incluso que no se va a dar cuenta. Que no, hay mucha gente que no va a ser capaz de entenderlo y lo va a defender. Cuando alguien defiende un refrán discriminatorio, tiene sedimentada, interiorizada la discriminación como una conducta automática y reflexiva que no puede dejar de ser. Ese es un nivel en el que nosotros nos tenemos que dar cuenta, es decir, es parte del diagnóstico. Cuando estamos en una comunidad trabajando por el derecho a la no discriminación y para erradicar la discriminación, lo primero que tenemos que trabajar es la conciencia. No, y esta es, digamos, una de las primeras conclusiones que podríamos desprender de esta presentación que les hago, no podemos movernos en ningún nivel si no trabajamos con la conciencia de las personas. Las personas lo primero que deben de identificar es ser conscientes de que ellos son parte de la discriminación y son agentes discriminatorios. Sin quererlo, por su cultura, por los motivos que sean, estas personas no se están dando cuenta. Entonces, ese es un primer nivel y ese es un primer nivel de diagnóstico. Cuando alguien ya se da cuenta de que discrimina, entonces pasamos al segundo nivel de problematización o de intervención comunitaria, que tiene que ver con si ya estamos conscientes, ahora, ¿cómo le hacemos para que ellos puedan dejar de discriminar? Porque el darse cuenta de que discriminas no significa en automático que lo dejes de hacer. Entonces, ¿qué estrategia y qué mecanismo vamos a generar en nuestra comunidad para que esto empiece a llevarse a la práctica? Para que en la práctica la gente deje de discriminar. Ajá. Y bueno, justamente esta problematización desde la sociología nos permite ver este nivel de intervención que es necesario hacer en nuestras comunidades. Bueno, el hecho de que se separen los significados iniciales de las palabras discriminatorias de su contexto y el hacerlas memorables como los refranes o como los dichos o como los chistes, todas estas son formas de conmemoración simbólica. Eso tiene la intención o eso tiene, digamos, la importancia social de hacer transmitible el conocimiento, de poder comunicar de generación en generación al otro esta misma forma de pensamiento. ¿Y por qué se pretende transmitir y difundir estas ideas? Para legitimarlas. Es decir, la discriminación opera por un mecanismo de autopromoción
y autodifusión, en el que por medio de estos mecanismos memorables, su función principal o uno de sus objetivos es legitimarse. Y ese es el elemento, digamos, que nosotros tenemos que valorar en nuestra comunidad también. ¿Cuáles son los pilares de legitimación en nuestra comunidad de la discriminación? ¿En qué se está legitimando la discriminación? Por ahí podemos ver por dónde atacarla. Algo también importante, y ya voy a pasar, digamos, con Foucault. ¿Le pasas al siguiente, por favor? Fíjense, hay otro autor que justamente propuso desde la historia, desde el problema en el que ahora nos estamos enfrentando en nuestras comunidades, se propuso entender cómo el poder se ejerce. Particularmente lo voy a usar como herramienta para poder entender el problema de la discriminación. La discriminación es un dispositivo de poder. Es decir, es una forma de legitimar el hecho de que una persona crea y de hecho socialmente sea superior a la otra. ¿Cómo lograr esto? Socialmente tienen que haber mecanismos de vigilancia. La discriminación está asociada a una observancia permanente de unos a otros, desde el nivel macro, es decir, colectivo, medios de comunicación, hasta el nivel micro, relaciones interpersonales. Todo el tiempo los estamos vigilando. No es casualidad todos estos estereotipos de la señora y del señor que son chismosos, ¿no? Que se la pasan criticando y ay, ¿ya viste cómo vino vestido? Ay, ¿ya viste qué hizo? Ay, tomó mucho y se transmiten todas estas ideas. Son mecanismos de vigilancia. Lo que pretende esta vigilancia es juzgar y castigar, sancionar todas aquellas acciones, actitudes, actividades, formas de pensar que se salgan de la norma discriminatoria establecida socialmente. Hay una norma social de lo que es superior e inferior. Ahí está la discriminación. Si tú te sales, ay de ti, vas a ser vigilado, vas a ser detectado y vas a ser sancionado. ¿Sí? De tal manera que si tú eres de un estrato socioeconómico bajo y te vas a un restaurante de lujo, vas a ser vigilado, vas a ser detectado y vas a ser sancionado. Así funciona la discriminación. Y socialmente esto sucede todo el tiempo. Lo que busca es que tú te acotes a tu estereotipo, es decir, a tu jerarquía. El mecanismo de control es encauzarte para que tu conducta se suscriba en ese estereotipo, en ese rol que a ti te tocó vivir, porque es el que se te impuso, ese es tu deber. Finalmente, esto lo que pretende es, como bien lo veíamos antes, predecir tu conducta, pero no solo predecirla, sino controlarla, economizarla, ¿sí? De tal manera en que cuando tú entras a un ambiente hay reglas, hay mecanismos, hay deberes, hay formas propias de comer, hay formas de estudiar, hay formas de hablar, hay formas de acercarse a un desconocido, a un conocido, hay formas de hablarle a una madre. Todos los protocolos de cómo debes hacer, de cómo debes de hacer cualquier cosa, esos son formas, mecanismos para controlar tu conducta. Por lo tanto, lo que se pretende es una vigilancia generalizada, nos propone Foucault.
que se expresa en instituciones. Estas instituciones, nos explica este autor, son el cuartel, la escuela, el hospital, la familia, todas las instituciones sociales que nosotros consideramos como importantes, que son nucleares en nuestra sociedad. La escuela nos dice cómo debemos de pensar. Hay de ti si le dices al maestro que no tiene razón. Hay de ti si en la fábrica le dices a tu jefe que no vas a hacer lo que te dice. Hay de ti si en el hospital le dices al doctor que no, ¿sí? Porque te regañan, porque tú eres un enfermo. Hay de ti si caes en un manicomio, porque eres un loco y no tienes derechos. De lo que se trata, es decir, estas instituciones lo que hacen es mecanismos de observación para el control de las personas. De tal manera en que quien discrimina va a ser observado incluso institucionalmente por la escuela. El problema es la escuela también, como institución que está generando una vigilancia, un castigo, un control para que la discriminación siga funcionando. ¿Cómo no va a discriminar un alumno si el maestro discrimina con orejas de burro al que tiene problemas de aprendizaje? ¿Cómo no va a discriminar un niño si el padre mismo le dice que está feíto porque está aprietito? O viceversa, ¿no? Entonces, el problema son las instituciones, nos dice Foucault. Desde la institución, es decir, como instancia social, comunidad social, ahí está la discriminación. Bueno, no sé, ya se acabó el tiempo. Bueno, esto nada más como una entradita a Foucault, como para que nos quedemos picadazos. Y bueno, lo que les recomiendo para los que quieran leer el texto, que creo que es un texto que les puede ayudar para entender el problema de la violencia y la discriminación, es este libro, Vigilar y Castigar, el nacimiento de la prisión, que bueno, es un texto histórico, pero muy bien puede ayudar a contextualizar. Vigilar y Castigar, de Michel Foucault, del siglo XXI, de editorial siglo XXI, ¿no? En cualquier librería lo venden, a cualquiera. ¿Perdón? Michel, F-O-U-C-A-U-L-T, es como Foucault. Ahí está escrito en las hojitas, nada más que me equivoqué y en lugar de P debe decir O. No, Foucault, ¿no? Se pronuncia así. Nacimiento de la prisión. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Bueno, un aplauso para el señor Francisco Ávila.